Hoy vamos a tratar el tema ya de la segunda etapa del año, que es algo que venimos trabajando hasta ahora, que es con el tema de inmigraciones y población, ¿sí? Debido a los movimientos que hubo en el mundo de las personas que se iban de un lado a otro, muchos países recepcionaron mucha cantidad de inmigrantes, lo que generó que se mezclaran con las poblaciones locales y empezaran a desarrollarse cada vez más personas, más población. Esto es lo que hace es que establezcan políticas, los estados que recibían inmigrantes y los otros también, los que eran expulsores de inmigrantes, hicieran políticas que se llaman políticas demográficas. Tenemos dos grupos de países en general, a grandes rasgos, unos que están a favor de la política de natalidad, van a hacer todo para que haya cada vez más población que tenga hijos, o sea, más población joven, y otros países que debido al número que tienen de población y los escasos recursos que pueden llegar a tener, son países que controlan muy rigurosamente la natalidad. Vamos a ver eso y vamos a terminar con las actividades que ustedes van a tener que desarrollar, que se entregarán después de las vacaciones de invierno. Bien, les decía, pueden entregarlo después de las vacaciones de invierno o antes, ¿sí? Vamos a presentar pantalla, así va a ser más sencillo para explicarles. Bien. Tenemos políticas demográficas. Bueno, ahí está. Se ve que cuando tipié estaba mal escrito, pero bueno, no importa. Las políticas demográficas sirven justamente para controlar el número de población que tiene cada país. Algunos que tienen una población muy envejecida, es decir, que son la mayoría son adultos mayores y hay pocos nacimientos, van a ir solicitando que su población joven tenga más cantidad de hijos, ¿sí? O aquellos países que tienen mucha cantidad de población va a tratar de controlar para que haya un equilibrio entre los recursos y la población, para que alcance para todos. Hay dos políticas grandes de países, son las políticas pronatalistas y las políticas antinatalistas. En cuanto a las políticas pronatalistas, tenemos aquellas que han sido adoptadas por los países desarrollados, esos que su población decidió durante muchos años crecer en desarrollo personal, es decir, los jóvenes tardaban en tener familia porque preferían primero terminar sus estudios, conseguir un buen trabajo, era como que estaban postergando la maternidad y la paternidad. Entonces, cuando deciden tener hijos, quizás son de 30 y pico, de 40 y pico de años, y solamente tienen uno, o optan por no tener ninguno. Entonces, ante esta situación, estos países ven que la población cada vez es más chica, o sea, menos cantidad, pero más envejecida, porque al tener menos hijos o decidir no tener hijos, es como que la población solamente quedan mayores y no hay tantos niños. Para promocionar estas políticas, lo que hacen, por ejemplo, es establecer incentivos económicos, como por ejemplo, ayudas económicas, salarios familiares, licencias de maternidad y de paternidad más extendidas y que se pueden compartir, distintas subvenciones para las guarderías, para que sigan trabajando mientras les cuidan a los chicos, ¿sí? Estas posturas obviamente tratan de que, y se les da rédito económico a aquellos que tienen, por ejemplo, más de 2 hijos, ¿sí? Escuelas gratuitas, distintos incentivos para que la gente pueda tener cada vez más hijos. Por ejemplo, la mayoría de los países europeos, de Europa Occidental, tienen un ejemplo de política pronatalista. Por ejemplo, Francia es uno de los países que vamos a ver ahora, que tiene mayor natalidad gracias a estos incentivos económicos y ayuda a aquellas familias que tienen hijos.
Es más, tratan de que los inmigrantes que llegan a pedido de ellos sean familias jóvenes con 1 o 2 hijos o con la posibilidad de que tengan hijos en Francia. Esto obviamente les dan becas a sus hijos, ayuda a ellos también, entonces le da un beneficio que los padres no pueden negarse. Del otro lado tenemos políticas antinatalistas, es decir, países que están del otro lado a esto que les decía yo. La mayoría son países en vías de desarrollo o subdesarrollados, es decir, que todavía no tienen todos los aspectos para poder vivir dignamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son mucha población, no hay control, las familias son pobres, no tienen trabajo, no tienen posibilidad de mantener a sus hijos en una adecuada, de una forma adecuada, y tienen más de 2, 3 hijos, familias numerosas. Y obviamente esto a largo plazo lo que hace es que muchos de los recursos naturales que tienen, por ejemplo alimentarios o recursos sanitarios, de salud, de atención pública o de viviendas, no alcance para todos. Entonces lo que hacen estos países es controlar esos nacimientos. El país más extremo que conocemos de estas políticas es, por ejemplo, China. China en los años 70, debido al crecimiento terrible que hubo de familias, hizo la política del hijo único. Es decir, la familia solo podía tener un solo hijo. Si era varón, bienvenido sea. Si era nena, corría el riesgo de que esa nena, o si nacía un segundo hijo que era nena, podía ser abandonada o los padres podían ser castigados. Entonces muchos chinos en la década del 80, en la década del 90, optaron por irse a vivir a otras partes del mundo, ¿sí? Por eso nosotros tenemos muchos chinos acá en la Argentina y que seguimos recibiendo, debido a esta política de no poder tener hijos. Si bien ahora pudieron avanzar un poco en el tema de la apertura de los hijos, durante más de 30 años, 40 años, la población se continuó envejeciendo porque solamente era un niño por familia, o sea, de mamá y de papá. ¿Qué pasaba si esa mamá y ese papá se separaban y querían tener con su nueva familia otro hijo? Bueno, tenían que pedir un permiso exclusivo para hacerlo, porque si no, si tenían hijos sin el permiso del Estado, iban a ser castigados. ¿Cómo se los castigaba? Se los dejaba sin trabajo, les sacaban la escolaridad a los hijos, o tenían que empezar a pagar la escolaridad, dejaba de ser gratuita. Lo mismo con la salud, tenían que pagarla. Y esto empezó a tener un problema con respecto a que las familias eran 4 abuelos con 2 papás y un solo hijo. Y entonces la presión de mantener a sus abuelos y a sus hijos iba a estar sobre ese hijo único cuando creciera. ¿Sí? Porque allá no hay una jubilación donde los abuelos pueden mantenerse, sino que trabajan durante muchísimos años, siendo ya adultos mayores, y el nieto o el hijo tiene que mantenerlo, ¿sí? Esto hizo que obviamente la población, como dice acá, envejeció, ¿sí? Entonces, obviamente, si vos tenías un hijo varón, podías pedir autorización y podías tener otro hijo más. Pero si la primera hija hubiera sido mujer, ya no podías tener más hijos. Entonces esto hizo que muchas parejas abandonaran a las niñas mujeres y las pusieran en los orfanatos para que las adoptaran otras familias. Si nosotros recordamos, hay un capítulo de Los Simpson donde la hermana de Marge va a China a adoptar a una nena, a Lin Yu. Justamente, y cuando va a adoptarla, son un montón de niñas las que están y casi no hay varones, justamente por esta política, ¿sí? En la actualidad, lo que hacen es aflojar un poco esta ley y ya pueden tener 2 hijos, ¿sí? Como acá lo vemos, 2 hijos, no importa si sean varones o mujeres, cosa de empezar a tener cada vez más población joven. La Argentina, estamos ahí en el medio, tenemos políticas
que son pronatalistas y políticas que se considerarían antinatalistas. Por eso es un país que se considera que es mixto, ¿sí? No hay una política definida de planificación familiar, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos leyes como el IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo, o la anticoncepción gratuita, que para muchos países esto sería una política antinatalista. En cambio, tenemos también, por otro lado, leyes de fertilidad asistida en forma gratuita, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en algunas partes más de la Argentina, beneficios económicos como el salario familiar, cuando vos tenés hijos y estás trabajando en relación de dependencia, te pagan una proporción por cada hijo que tenés y ayudas escolares que son, económicamente son pocas, pero siempre ayuda un poquito más. O, por ejemplo, la UH, ¿sí? Esta asignación universal familiar, que son relaciones o leyes de adopción un poco más flexibles, que guardan relación con políticas natalistas. En la Argentina, la planificación familiar, es decir, cuántos hijos uno quiere tener, cómo se va a cuidar, es algo privado. Son dos personas o una la que decide cómo cuidarse y cuántos hijos va a tener. Por eso no es una planificación estatal. Dentro de las conclusiones que podemos hacer es que entre las políticas antinatalistas siempre un grupo que gobierna es el que decide sobre el crecimiento poblacional, ¿sí? Esto se da, la mayoría de estas políticas se dan en países como algunos países africanos, China ahora que está un poco aflojando el tema, y otros países que son o subdesarrollados porque no tienen la cantidad de elementos económicos para hacer que su población viva dignamente, o porque tienen un crecimiento terrible, como en el caso de China o de la India, poblacional, por eso se los va a sancionar si tienen más cantidad de hijos de los que deberían tener. Y en cuanto a la política antinatalista, el gobierno, debido a todas estas restricciones que se hicieron, la población civil, o sea, nosotros, tratan de que haya algún tipo de incentivo para que puedan tener más cantidad de hijos, para tener un crecimiento y una rejuventud de la población. Porque si no veían que había mucha gente grande, tuvieron que extender la cantidad de edad jubilatoria, ya no se jubilaban a los 60, no se jubilaban a los 65, sino que hay países que tienen políticas pronatalistas que hacen que se jubilen más tarde, porque justamente no alcanza lo que ingresa al Estado para poder mantener tanta gente grande. Bien, como tarea, ustedes van a tener, en el Classroom algunas cosas de esto que les contaba recién de la presentación que les di. Pero también tienen la posibilidad de ver una película que está en Netflix, pero yo les puse también el link en YouTube, que se llama ¿Qué pasó con Lunes? ¿Sí? Vamos a compartir pantalla. Espero que se esté viendo. Creo que sí. Bien. Vamos a achicar un poco esto. Que es el trabajo número 7 que yo les contaba recién. Este trabajo 7 tiene que ver con las políticas demográficas que hablábamos recién. Lo primero que van a ver es un mapa que les dice que dentro del círculo viven más personas que fuera del círculo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población está concentrada dentro de esta área, que sería el sudeste asiático, más India, más Japón y China. ¿Sí? 1 de cada 3 personas o 2 cada 3 personas viven en esta área. ¿Sí?
Ahí en el trabajo les explica qué es esta política demográfica que recién se lo escribí, lo que estuvimos viendo en la presentación, algunas características de los países desarrollados y subdesarrollados que adoptan las distintas políticas, y aquí están las actividades, ¿sí? Van a tener que poner qué aspectos negativos y positivos tiene en cada una de estas políticas, ¿sí? Hay un texto que va a acompañar este trabajo, que es la China y la ley del hijo único, cómo se fue adaptando a las distintas etapas. Y por último van a tener que ver la película que se llama ¿Dónde está Lunes?, que básicamente se basa en un país futurista, sería Gran Bretaña, en el futuro, donde hay una ley que justamente es controlar la cantidad de población que nace y cuántos hijos pueden tener cada uno. Da la casualidad que una familia tiene 7 hijas, no una, 7, donde cada una se llama como los días de la semana, ¿sí? Y ahí empezaría la película. Está muy interesante, a mí me la habían recomendado algunos de alumnos de años anteriores, por eso me pareció interesante para poder verla y analizar esto, ¿sí? La película está en YouTube, a ver, vamos a buscarla para que la vean. Es muy interesante, es muy entretenida y es como pensar en un futuro lo que puede llegar a sucedernos a nosotros, ¿sí? Es esta, quizás alguno la vio, ¿sí? Se ve mal al principio, pero después se ve bien. Está en latino y explica ahí algunas situaciones, ¿sí? Me parece interesante para que ustedes lo puedan analizar. Cualquier inconveniente que tengan con la película me dicen, pero es una película que fue subida hace poquito y está bueno para trabajarla. Bien, este es el trabajo, es una forma interesante de trabajar el tema de las políticas demográficas, ¿sí? Para poder empezar después de vacaciones de invierno con más peso en la materia de geografía. Si bien vamos a tratar un poco de historia y todo, pero va a tener más peso la materia de geografía. Cualquier duda que tengan me escriben. El trabajo va a tener fecha de entrega de antes de las vacaciones de invierno, pero saben que pueden ir subiendo y enviando las tareas para ponerse al día, ya pensando en el cierre de la segunda etapa, que va a ser en la segunda parte del año. Así que nos vemos y cualquier duda me escriben y lo charlamos. Cuídense mucho.